Muy buenas Hola, tardes. buenas tardes con todos quienes están ya en la conferencia. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes con todos y todas. ¿Cómo está Omar? Buenas tardes. Buenas tardes, Omar. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes con todos. Buenas tardes, compañeros. Ya, muy buenas tardes. Entonces, bueno, esta semana vamos a ver las metodologías docentes online. Espero de que hayan leído la parte del material didáctico que les hemos puesto. Como ustedes pues, se pudieron dar cuenta de que hay miles de metodologías, ¿no? Metodologías de este tipo de enseñanza. No se olviden que son métodos o metodologías muy diferentes a la clase tradicional, ¿sí? A la clase presencial. Se involucran los componentes más que todo tecnológicos. Entonces, dentro de esto de los recursos y herramientas didácticas, no se olviden que debe haber diversidad. Como les decía en la anterior clase, no debemos casarnos con una sola herramienta, ¿sí? Debe haber videos y presentaciones. Ojo que ahora los videos ya se los puede hacer más interactivos, ¿sí? Por ejemplo, un video. Este tipo de herramientas les debe pasar posteriormente un paquete de herramientas para que ustedes puedan trabajarlas, ¿no? En videos y presentaciones, por ejemplo, en Geniali o Canva, ustedes automáticamente ese video pueden ponerle intermitencias, ¿no? Esas intermitencias para que les tome unas 2 preguntitas después de un lapso de tiempo del video. O sea, se le puede tener más interacción, ¿no? ¿Sí? Se puede tener demostraciones y tutoriales, eso también como tenemos la web 2.0 y otras generaciones más, ya hay una riqueza de contenido que la podemos utilizar. También debemos utilizar los foros y chats, como si ustedes se dieron cuenta, no el foro debe ser siempre escrito, ¿no? Siempre hagan la interacción de este foro que sea tipo visual también. Es muy atractivo para el estudiante también crear su propio video. Eso es muy atractivo para el estudiante. Y también con los podcasts, ¿no? Esto también es muy bueno, también trabajar con los audios. No se olviden que esto de diversidad es muy importante en la educación en línea. Actividades que sean interactivas, en el caso, involucren también en el trabajo en equipo. No se olviden, cuando ustedes estén trabajando en línea, involucren también una parte, no les digo la totalidad del trabajo en equipo. Y siempre incorporen imágenes e infografías, ¿no? Entonces, bueno, aquí hemos tenido algún paquete de herramientas, ¿sí? Sway, Prezi, Enlace, GoConcord, para hacer Simbalo y Canva, ¿no? Los paquetes de herramientas que son buenas para la parte de presentaciones, ¿sí? Yo también les recomiendo que se involucren por Sway de Office 365, que es una muy buena herramienta, ¿no? Para presentaciones, y también la parte de Canva, ¿no? Son las que están dando auge en estos momentos. Estas otras obviamente ya han sido utilizadas en su momento, pero estas dos son las que están dando renombre en este instante. Acá también tenemos en la parte de herramientas de comunicación e interacción. No se olviden que ahora por esta emergencia algunas de las plataformas han liberado. Una de las grandes y las más fuertes en videoconferencias que la puedo etiquetar yo es Cisco, ¿no? La Cisco Webex. Está ya liberado, ¿no? Un tipo de licenciamiento ilimitado, en otras palabras, ¿sí? Entonces ustedes también pueden generar por estos medios, el de Google, el de Skype, el de Zoom. El de Zoom, no se olviden que como institución nosotros tenemos cuentas corporativas, que eso es muy importante cuando tengamos la parte de docencia. Y otras también como abajo, ¿no? La parte también de foros activos. Foro activo es una plataforma muy buena también donde ustedes pueden crear foros, ¿no? Foros en comunidades de aprendizaje que son muy buenos, ¿sí? Y otros más, el Flipgrid, el VoiceThread y el Padlet que ustedes ya lo han trabajado. Y aquí también tenemos unas herramientas de la parte de evaluación. El EducaPlay es, más que todo el EducaPlay es como una herramienta para más de gamificación, ¿no? Trabajar mediante juegos. Los tipos de form de OneDrive, de Google Drive, GoConcord, también pueden hacer fichas y test, ¿sí? Quizlets, Quizlet, y otra más de Sunal y gamificación y evaluación en el aula con Make Learning, ¿sí? Estos son paquetes de herramientas que les van a servir a ustedes para
diversificar, como les digo, el trabajo del estudiante. Vamos a enfocarnos de una metodología con la que estamos trabajando nosotros como unidad de educación en línea, ¿no? Que es la metodología PASIE. Bueno, PASIE hay que sacar un poco de renombre. Es una metodología 100% ecuatoriana, hecho por el ingeniero Pedro Camacho. Pedro Camacho es la persona que lidera la famosa FADLA, ¿no? La famosa FADLA, que es la Fundación de Actualización Tecnológica de Latinoamérica, donde también se ofertan cursos, ¿no? Cursos y procesos virtuales que son muy buenos. Entonces, PASIE nace de las siguientes esencias, ¿no? Presencia. La fase de presencia es la primera, ¿no? La fase de presencia es cómo nosotros tenemos nuestro entorno, si es que está con la marca institucional, colores institucionales. Ojo que la presencia no es solamente plataforma, la presencia también involucra también las diapositivas y los documentos que ustedes están manejando posteriormente, ¿sí? La fase de alcance es la que estamos haciendo nosotros, ¿no? La fase de alcance es obviamente, la planificación. No se olviden que en todo tipo de actividad docente, como ustedes saben, son muy expertos en el área, siempre debe haber una planificación. ¿Que sí involucra un cambio? Sí, involucra un cambio sustancial de la metodología presencial a la metodología en línea, cambia sustancialmente, ¿sí? Ahí sí que considerarlo. Ha habido gente que se ha estado un poco quejando, ¿no? De que hay mucha carga. Eso obviamente es porque son cosas nuevas. Y como les dije, estamos en una fase donde tenemos un poco de contradicciones, ¿no? Porque a veces queremos ponerle forzosamente nuestra parte presencial en lo virtual, ¿no? Hay que tener mucho cuidado en ese sentido. En la fase 3, la fase de capacitación, obviamente mientras más capacitación tengan en el área, es muy importante. Ojo que no necesariamente manejo de solo tecnologías, ¿no? Porque hay gente que a veces confunde que ya sabe manejar bien las tecnologías y ya tiene una buena capacidad para liderar un aula virtual, ¿no? Y no es así, ¿sí? Entonces tienen que estar equilibrados los dos sentidos. Un buen manejo de TIC y también un buen y correcto uso de las plataformas. Como les digo, también hay una infinidad de plataformas libres y propietarias, de las cuales también algún día hemos de hacer una charlita para hacer un análisis, ¿no? Entonces, como universidad también tenemos una plataforma ya integrada a nuestro sistema académico, ¿no? Obviamente que es muy buena, muy robusta y lo más importante que se empata a nuestros procesos académicos, ¿sí? Entonces, eso es lo importante, siempre mantenernos en una constante capacitación. En la fase de interacción, obviamente, es la fase donde más renombre tiene esta metodología, ¿no? Es donde más se le enfoca al docente y al estudiante, es decir, donde hay más calor, más cariño con el estudiante, ¿sí? Entonces, involucrarse en los procesos, como hemos visto anteriormente, en los procesos de tutoría, en los procesos de no dejarle solo al estudiante. La Fácil Learning es todo el complemento, todo el mundo, es decir, que este curso salga obviamente en las buenas condiciones, que está el tipo de plataforma y todos los requerimientos para una correcta plataforma, porque a veces queremos lanzarnos cursos en una plataforma cualquiera y a veces no le hacemos el estudio del por qué vamos a utilizar esa plataforma, ¿sí? También vamos a hablar un poco de la clase invertida. Obviamente hay muchas cosas en la clase invertida, ¿no? Obviamente este es el slide más importante. Ustedes cuando le ven en el modelo tradicional, el docente instruye y el alumno aprende, ¿no? Durante la clase, ¿sí? Y la asimilación de conceptos, esto lo hace después de la clase, ¿sí? Entonces, ahora con la nueva enfoque de Flip, el alumno adquiere conocimientos antes de la clase, lo que les decía, ¿no? Y obviamente compartimos información y el docente consolida esa información. Es decir, la parte práctica es lo más importante. Entonces hay muchos enfoques de que esta metodología es la que más en auge está dando en la actualidad, ¿sí? Por este nuevo concepto, ¿no? De hacerle el trabajo autónomo más enriquecido al estudiante en su casa. Ya, entonces vamos a entrar, como les digo, esta es nuestra última presentación. Quiero presentarles los documentos, cómo deben hacerlos, y posteriormente me gustaría tener unos 10 minutitos para algunas preguntas y una despedida calurosa, ¿no? Entonces vamos a la parte de documentación.
Ya, ahí tenemos la ficha, ¿no? Vamos a empezar con el anexo 1. Entonces ha habido gente que me ha preguntado, Omar, esto está extenso, sí. No se olviden que en la educación en línea nosotros tenemos un concepto de que, por ejemplo, según UNESCO también, ¿no? Según UNESCO y otros organismos, debe estar mínimo 3 meses antes todo este tipo de planificación y un mes antes ya debe estar lista la plataforma, ¿sí? Entonces ese enfoque es el que manejamos nosotros. Por ejemplo, los docentes autores, antes de empezar el semestre, ya 3 meses antes debe estar construido esto, ¿sí? Obviamente porque pasa por algunos órganos reguladores y de control, el mismo vicerrectorado académico que revisa todo este proceso de que se cumpla, ¿no? Tal como se lo ha hecho también en presencialmente, ¿sí? Pero acá también, faltando un mes antes de que arranque, también ya debe estar construido los materiales, es decir, ya debe estar en la plataforma. No es como en la clase tradicional, ¿no? Que a veces voy subiendo, subiendo, subiendo en el transcurso del semestre. En la educación en línea ya debe estar preparado todo y validado todo, ¿sí? Para que no haya algunos inconvenientes. Entonces, ustedes si se dieron cuenta, dentro de un proceso del diseño instruccional hay algunas fases, ¿no? ¿Sí? Desarrollo y tenemos después del desarrollo la fase de evaluación. En la evaluación es donde verificamos que todos estos componentes que lo ven en el anexo 1 estén también empatados con los otros anexos. No se olviden que estos anexos siempre deben estar a la par desde el proyecto, ¿no? Nacimos desde el proyecto que ustedes ya lo presentaron en la clase anterior, la semana anterior, perdón, y eso tiene que ir relacionado. Entonces, la pregunta, lo que me decían, Omar, yo he hecho la planificación de todo el semestre de mi materia, ¿no? ¿Puedo hacerlo esto el anexo 1? Obviamente es larguísimo, ¿sí? Obviamente eso no van a acabarlo en unos 2 o 3 días, ¿no? Por eso les he dicho, las personas que han hecho su clase a nivel semestral tienen que trabajarle con solo una unidad, ¿sí? Una unidad y obviamente los temas específicos, ¿no? Entonces, en ese sentido hay que tener mucho cuidado, porque si se van a meter a hacer todo el semestre, obviamente hay gente que ya está un poco quejándose que mucho trabajo, obviamente, ahí sí hay mucho trabajo que hacer, ¿no? Entonces, lo que quiero que hagan ustedes es el ejercicio. Como les digo, esto de y sigo involucrándome en esto no se va a solucionar de la noche a la mañana. Va a haber muchas cosas que tenemos que trabajarlas virtualmente, pero lo que les envío estos documentos y esta planificación es para que hagamos correctamente la subida de información a nuestra plataforma, ¿sí? ¿En qué sentido? Porque a veces, no sé si les ha pasado, yo creo que a la mayoría sí, a veces suben un enlace, al otro día le bajan el enlace, a veces suben un documento, después de 15 días lo bajan al documento. ¿Sí? Entonces no hay una estructuración adecuada de su información en su plataforma virtual. No se olviden que una plataforma virtual no es mientras más contenido mejor, no es así. O sea, es mientras, como hemos hablado anterior, ¿no? Menos es más, es decir, que el contenido sea rico en información. Yo creo que en una presentación de diapositivas de cualquier herramienta, ¿no? Si involucro algún tipo de explicación más ampliada, obviamente va a ser mejor, ¿no? Entonces, mientras menos es más. Porque si ustedes, vuelvo y repito, suben y suben PDFs, links, todo eso, obviamente se va a convertir en un repositorio. Simplemente es como un repositorio donde están almacenados documentos fríos, ¿sí? Por eso es el curso, para que ustedes vayan innovando en herramientas. Bueno, aquí, como pueden verlo, le tenemos el tema de la unidad 1. Aquí tienen que poner el nombre, ¿sí? De la unidad. De aquí vamos a tener temas, ustedes, bueno, ya depende de cómo esté estructurado su sílabo o cómo quieran estructurar su curso, ¿no? Los que han hecho cursos de 40 horas, de 60 horas, ellos sí tendrán que hacerlo totalmente, esta planificación, ¿no? Los que han hecho 40, 60. Pasados 60, sí, tendrían que trabajar solo con una temática, ¿sí? Una unidad de la temática, ¿sí? Aquí, bueno, aquí ha habido una inconsistencia que, bueno, aquí les pido mil disculpas porque aquí tenemos los temas, pero aquí son los subtemas, ¿sí? Entonces aquí se involucran todos los subtemas, ¿sí? Entonces esto debe ir unido, esto debería ser así en otras palabras, ¿sí? Porque tengo mi tema y tengo mis subtemas, no necesariamente tienen que ser 9 subtemas, ¿no? Ahí ya les dejo como ustedes tengan estructurado. Dentro de la distribución de las horas de aprendizaje, nosotros tenemos distribuido en aprendizaje autónomo, prácticas, aplicación y experimentación y docencia. Lo básico que siempre manejamos, ¿no?
Entonces, en esta matriz no es que vamos a especificar directamente ya el recurso, ¿sí? No, aquí solo vamos a hablar a breve rasgo, ¿sí? Quiero que me entiendan eso muy bien. Por ejemplo, aquí en material básico, yo le voy a poner lectura de las páginas de la 27 a la 29 del libro de tecnologías. ¿Sí? O sea, yo estoy hablando a nivel básico, ¿sí? Yo no digo todavía qué libro. ¿Dónde especifico qué libro? En el otro, en el anexo 2, en el diseño instruccional, ¿sí? Yo lo que quiero un poco es que, yo sé que esto a veces suena un poquito engorroso, ¿no? Tanta documentación, pero obviamente nosotros tenemos otro esquema de planificación en línea. También me gustaría que, obviamente, experimenten este tipo de planificación, ¿no? Que a futuro también no se olviden que este tipo de modalidades está tomando más auge hoy en día, ¿no? Entonces, esto se está estandarizando con vicerrectorado académico. Entonces, todo el material básico que yo voy a utilizar, por ejemplo, aquí sí tengo unas diapositivas también, ¿no? Diapositivas. Tal vez voy a, de la slide el 2 al 7, ¿sí? ¿Estamos? Eso, por ejemplo, aquí, el tiempo en horas, pueden tomarlo, ¿qué? 1 hora con 30 minutos, ¿sí? Un ejemplo, ¿sí? Hagamos cuenta, 1 hora con 30 minutos para la parte del material de la lectura. Ahí ya depende de acuerdo a ustedes, a su planificación, ¿no? Estas diapositivas son 30 minutos. ¿Sí? 0 hora 30, ¿sí? ¿Sí? 30 minutos y pueden seguir poniendo todo el material, ¿sí? Aquí, por ejemplo, dicen, alguien me ha dicho, ¿puedo poner un sitio web también como material básico? Es válido. O sea, toda la información que le enriquezca al estudiante, ¿sí? Material complementario, como ustedes saben, es el material de apoyo, ¿sí? Obviamente ustedes en uno de los slides han visto de que se da más apoyo al material complementario. Sí, son ejercicios que, bueno, hemos hecho un ejercicio con la Universidad Internacional de La Rioja, ¿no? La Universidad Internacional de La Rioja le da más enfoque al material complementario, pero ya depende de su planificación. Como le digo, esto no es fijo para ustedes, ¿sí? Yo capaz que le doy más énfasis al material básico, va a haber docentes que le van a enfocar más al material complementario. Entonces, material complementario siempre nos vamos a fijar en artículos científicos o información valedera que me dé sustento a ese material básico, ¿no? Tal vez leer un artículo, ¿sí? Hagamos cuenta de tecnologías, ¿sí? Y varios materiales. También puede ser videos aquí también, ¿no? No necesariamente tiene que ser el material físico, o sea, necesariamente que tenga que ir a una biblioteca. Aquí, por ejemplo, en materiales también puedo poner un video, ¿no? Un video, si es que yo ya lo tengo aproximado, por lo general son de 6 minutos, pongamos, ¿sí? Un video, solo video, ¿no? No, todavía ahorita no especifico qué tipo de video, ¿no? No se olviden que ahorita estoy haciendo solo una planificación, ¿no? 6 minutos, ¿sí? Entonces estoy haciendo toda la información. Este es el material con el que el estudiante va a hacer su trabajo autónomo, ¿sí? Y con el material complementario, obviamente aquí yo también puedo poner una ponderación de que unos 30 minutos que sea para la lectura. Hay que tener en cuenta aquí que este tiempo no es el tiempo de carga semanal, sino es bueno, tiene algo que relacionarse, ¿no? Pero también tienen que ver que este tiempo es cuánto se demora el estudiante en leer, ¿sí? O sea, no nos pongamos en el papel de que si yo leo en 1 hora, yo tengo técnicas de lectura, me demoro a veces 30, 45 minutos en leerme tales páginas. No, o sea, tengo que también ponerme en el papel del estudiante, ¿sí? Entonces, en el papel del estudiante también tienen que basarse en eso. Entonces, aquí en las tareas y actividades, ustedes obviamente pueden enviar una tarea, ¿sí? Una tarea 1, ¿sí? Que puede ser un mapa conceptual. Todavía aquí no especifico, no se olviden que esto es a nivel general, ¿no? Solo
tiempos, ¿sí? El cálculo de horas es un poquito especificar qué voy a hacer y los tiempos. O sea, aquí lo importante es que ustedes manejen los tiempos. ¿Sí? Un mapa conceptual, tal vez en esa tarea se va a demorar unas 2 horas, por ejemplo, ¿sí? Aquí en actividades síncronas, ¿no? No se olviden que son estos 3 componentes. O sea, siempre tienen que dar la parte presencial. No se olviden que ustedes han hecho rediseños y los rediseños, mal o bien, se ha hecho el cambio de que más va a haber autonomía, ¿no? La parte autónoma, ¿sí? Entonces, prácticamente como que nos estamos migrando un poco a lo virtual. A futuro va a ser virtual, ¿sí? Entonces, la autonomía, o sea, la parte autónoma está involucrándose en más horas. Entonces, ustedes, como tienen su distributivo, dentro de su distributivo, en su materia también tienen un tiempo específico, entonces ustedes tienen que distribuir este aprendizaje autónomo, de acuerdo a su sílabo, ¿no? Entonces, aquí en aprendizaje síncrono, ¿sí? Yo le voy a poner primera sesión presencial, virtual, que son las videoconferencias, ¿no? Por lo general, cuando yo tengo una videoconferencia, le tomo de 1 hora, ¿no? 1 hora general, una videoconferencia. No se olviden que estoy hablando solo del tema 1, ¿sí? Y la actividad asíncrona, yo puedo trabajarla aquí directamente con un foro de discusión, un foro académico, como quieran ustedes trabajar, ¿sí? Entonces hay diferentes conceptos de foros. Entonces un foro de discusión grupal, ¿sí? Grupal, y aquí lo establezco, ¿no? Yo creo que para participar en un foro me demoraron unos 30 minutos más, ¿sí? Entonces toda esta suma de aquí, le sumo todo esto, ¿sí? Hagamos cuenta, 2 horas, 2 horas 36, 4 horas 36, 5 horas 36, 6 horas 6. Un ejemplo, ¿no? 6 horas 6. Un ejemplo, no se olviden que estamos haciendo. Este es el tiempo total de mi unidad, ¿sí? Entonces, aquí, ¿esto qué contemplaría? Mi primera semana, ¿sí? La primera semana. Aquí solo es poner un número, ¿no? ¿Sí? Entonces ahí sería mi primera semana. Entonces, ¿cuánto me voy a demorar? 6 horas 6. No se olviden que nosotros ya sabemos cuántas horas son por lo general a la semana. Y hagamos cuenta, si mi cálculo son 12 a 15 a 20 horas a la semana, 15 por lo general horas a la semana, tiene que estar aquí cubierto mis 15 horas, ¿no? Entonces, ¿qué tendría que hacer? Tal vez agregar más carga en lo que tal vez yo estoy pensando que para mí es fácil y el estudiante va a ser más difícil, ¿no? Entonces, aquí me gustaría explicarles esto, ¿sí? De ahí esto obviamente sigue siendo lo mismo, ¿no? Sigue siendo lo mismo para el resto, ¿sí? Entonces, como les decía, los estudiantes, perdón, a ustedes como docentes, si es que me he hecho la planificación de todo el semestre, si le ven, es muy, muy extenso, ¿no? Entonces, va a tomar mucho tiempo en hacerlo. Entonces, si aquí digo lectura de las páginas 27 al 29, aquí entro a la siguiente fase, ¿no? Que es en el programa analítico, el programa analítico 2 o anexo 2, ¿no? Déjenme ver, ya le habilito ahorita. A ver, este es el otro. A ver, tenemos. Ya. Aquí también tenemos otro ejemplo, no sé si puedan verlo, ¿no? Entonces, de una materia, el diseño instruccional de la materia de matemática básica, ¿sí? Tengo mi presentación, mis objetivos específicos, bibliografía, lo básico, ¿no? Mi índice de temas, ¿sí? De unidad 1, miren, unidad 1, tema y subtemas, ¿no? Como hemos trabajado, ¿sí? Y aquí entro, ¿no? Tema 1, por ejemplo, lógica proposicional, material de estudio, ¿sí? De lo que estaba en la otra tabla. No se olviden que esto va relacionado al anexo 1. El anexo 1, ¿qué tenía? Una lectura. ¿Se acuerdan que tenía una lectura 1? Pero ahí tenía simplemente lectura, leer libro.
Acá en el diseño instruccional es lo importante. Entonces, ¿qué digo? Aquí sí ya le pongo, por favor, leer la introducción a la lógica proposicional, Nubia Galindo, lógica matemática. ¿Cuánto se va a demorar? 1 hora 30 minutos. En contenido, leer las 13 páginas de la 37 a la 50 sobre los principios de lógica proposicional. Y lo más importante en este del diseño instruccional, que ustedes ya le ponen el enlace, ¿sí? Con lo que quiero ir a esto, si es que ustedes hacen un buen diseño instruccional, esto es simplemente copiar y pegar ya en su plataforma, porque ustedes ya lo tienen hecho en un documento, ¿sí? Lo importante de esto, yo le doy más enfoque al diseño instruccional, ¿no? Porque en el diseño instruccional ustedes, si es que ya tienen así bien especificado, obviamente con los tiempos establecidos, ustedes simplemente es migrar a su plataforma. Yo ya no tengo que estar pensando, a ver, este día, ¿qué les pondré? Este día, ¿qué información les pondré? No, ya está planificado. Cuando los contenidos ya están planificados, prácticamente esto cojo y voy migrando, ¿sí? Por ejemplo, si yo ya tengo este material a lectura 1, ¿qué hago? Obviamente, voy al SIU, voy a mi plataforma y agrego este libro, ¿no es cierto? Y también las instrucciones de cómo leer este libro, ¿sí? Entonces, esto ya es más fácil para el estudiante. No se olviden que las instrucciones deben ser específicas al estudiante. Por ejemplo, aquí tengo otro ejemplo, ¿no? Dentro de mi material de estudio, ojo, tengo que vayan a ver un sitio web. Como les decía, un sitio web también es considerado un material de estudio. Aquí en el sitio web no consideren que necesariamente tiene que ser, a veces nos casamos con bases de datos o artículos, ¿no? Yo sé que son muy importantes, pero no se olviden que hay blogs, hay también sitios web muy importantes que dan parte de esto de nuestro complemento académico, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, le tengo el cálculo proposicional, una duración de 30 minutos, ¿qué le digo? Sitio web de aprendizaje sobre el cálculo proposicional reconocido con los correctores y le doy el enlace. O sea, todo debe tener enlaces en el diseño instruccional, todo debe estar el contenido, ¿sí? En el caso de ustedes, por ejemplo, si van a hacer un video y el video es propio, obviamente tendrían que subirlo a un canal de YouTube, que es lo más recomendado, ¿no? También hasta para mejorar su reputación digital. Entonces aquí, video, por ejemplo, lógica proposicional, duración ¿cuánto? 12 minutos. El contenido ¿qué? Se distingue lo que es una proposición, bla, 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 lo que habla el video, ¿no? Esto es en el contenido, es lo que habla el video, en sí un resumen. Y aquí le pongo el link, ¿sí? Hagamos cuenta que aquí tengo un video 2, ¿sí? Si tengo aquí un video 2, un video 3, si le ven, video 4, en el cálculo de horas, regreso a mi cálculo de horas, también debe estar puesto ¿qué? Video 1, ¿sí me hago entender? Video 2, video 3 y video 4. Y los tiempos establecidos para cada uno de ellos, ¿sí? Entonces, como les digo, debe estar empatado. Como les digo, la parte de anexo 1 es como un bosquejo que quisiera ponerlo, ¿no? Pero ya en el diseño instruccional es lo más importante, ¿sí? En el diseño instruccional es donde yo ya voy poniendo ¿qué? Ya el contenido de mi materia, ¿sí? Entonces, esto es una parte medular para que ustedes vayan analizando. Entonces, sigo explicando, ¿no? Aquí está. Pues aquí tengo, por ejemplo, 3 videos, 4 videos, ¿sí? Y aquí me entro a material complementario, ¿no? No sé si le ven ahí. Ya, entonces el material complementario, miren, me mando a un resumen de lógica proposicional, también le puedo dar tiempos, ¿no? ¿Sí? Aquí también puedo entrar en la parte de actividades evaluativas, también como teníamos, ¿no? La parte de foros, ¿sí? De contenidos, las tareas, todo esto lo relacionado. Entonces, para explicarles mejor, vamos a irnos al otro documentito. Anexo 1, anexo 2. Aquí tengo, ¿no? ¿Ya? Pues así como les he explicado, miren, aquí está. Y aquí también les dejé un ejemplo, ¿no? No sé si lo pudieron haber visto. Pues aquí también tenemos las actividades evaluativas, ¿no? Las actividades evaluativas, obviamente, ya depende de ustedes cuántas actividades deben tomar. Me saben preguntar, Omar, ¿cuántas son necesarias? No sé, es que eso es libre cátedra, ¿no? Yo no les puedo exigir mínimo 3, mínimo 5.
Lo que sí deben tener en cuenta es que deben pensar de que no solo están dando una materia, ¿sí? Están dando muchas materias. Es decir, por ejemplo, si ustedes ponen 5 materias y a veces estas 5 materias, perdón, están dando 5 materias y en estas 5 materias ponen 5 tareas, vayan multiplicando, ¿no? Entonces el trabajo va a ser un poquito más pesado. Sí, entonces traten de condensar algunas temáticas y envíen una tarea. O sea, ustedes ya les dejo a su criterio del peso de cómo deben manejarlo en esto de las tareas, ¿no? De que de ley tiene que haber tareas, sí, porque eso es el trabajo autónomo también de él, ¿no? De que vaya construyendo, vaya practicando y vaya consolidando sus conocimientos. Entonces no se olviden, en este ejercicio, aquí tenemos en actividades evaluativas, vale el 60%, ¿no? Por eso le he puesto el 60%. No se olviden que vale 6 puntos, en otras palabras, ¿sí? Entonces, ahorita lo que les digo, cambiemos de chip. Ahorita estamos en virtual, ¿sí? No saben decir es que el reglamento de régimen no está así, no. O sea, ahorita estamos en lo virtual. O sea, estamos asimilando de que ustedes son docentes virtuales, ¿no? Entonces, en la docencia virtual, obviamente, el 60% son actividades evaluativas, ¿sí? Todo lo que tenemos, tareas, foros, sesiones, lo que ustedes quieran ponderar, y el 40%, obviamente, es el examen presencial. ¿Por qué 40%? Como les decía anteriormente, porque es el único mecanismo, y es presencial, ojo, es el único mecanismo que yo puedo validar si es que esa persona hizo o no hizo las tareas. Porque no se olviden, como les decía en las clases anteriores, hay gente que suplanta identidad, hay gente que cobra por dar haciendo tareas, hay gente comedida que hace la tarea y comienza a repartir a sus compañeros, ¿no? Entonces eso es normal en una plataforma. El único mecanismo de validar sus conocimientos es un examen. La UNIR, por ejemplo, la Universidad Internacional de La Rioja, es una logística tremenda cuando toma exámenes, ¿no? No se olviden que ellos tienen en todo el mundo este tipo de educación. Entonces ellos contratan hoteles, escenarios donde puedan tomar las evaluaciones. O sea, siempre es presencial. La Oberta de Cataluña también es lo mismo. Les hablo en la parte virtual, ¿no? La presencial debe tener otro mecanismo. Entonces siempre hay la parte de la presencialidad, que es el único mecanismo para validar el otro 40%. Entonces, ustedes aquí en las actividades evaluativas, ustedes van a poner el tema de la tarea, por ejemplo, consulta sobre qué es TIC, un ejemplo, ¿sí? Aquí en instrucciones, detallar cómo debe hacerlo, buscar en tales bases de datos bibliográficas, o capaz que yo le doy un documento y lo resuma, ya depende de ustedes esto, ¿no? El formato de entrega, como ustedes ya saben, en dónde tengo que enviarlo, ¿no? Porque a veces hay gente que no entiende dónde mismo enviar. Entonces, en la plataforma virtual, cómo enviarlo la actividad, inicial de nombre, apellidos, que sea en formato PDF, si a veces es un trabajo, por ejemplo, con AutoCAD, con la extensión de AutoCAD, y así, ¿sí? Algún tipo de herramientas que ustedes manejen. Aquí la valoración, obviamente, aquí yo le doy un peso de cuánto va a valer esa actividad. No se olviden que sumando todas las unidades debe darme 6 puntos, ¿sí? Todas las unidades. Entonces ustedes tienen que un poquito ir prorrateando, ¿no? De cuánto vale cada unidad. A veces yo, por ejemplo, yo creo que esta quiero que valga 0,5 puntos, ¿sí? Porque si lo ponen directamente 2 puntos, no se olviden que van a hacer después con la ponderación del resto de actividades. Hay gente que le pone 3 puntos, 4 puntos, ¿qué van a hacer en el resto de temas? Entonces tienen que ustedes un poquito ir balanceando la carga, ¿no? Porque esto también es importante para el estudiante, porque si pongo cargas, por ejemplo, tareas que valga 2 puntos, y me fue mal en una tarea, prácticamente perdí la tarea. A veces tengo el inconveniente que a veces por situaciones de calamidad no pude enviar esa tarea, perdí 2 puntos, ¿sí? Entonces tenemos que ir balanceando esas cargas. Entonces, actividad 1, como lo pueden ver, pueden tener infinidad de actividades, ¿no? Esas actividades pueden ser calificadas, ¿sí? Por ejemplo, ustedes quieren calificar también la sesión presencial, ¿sí? La que estamos ahorita. Dentro de los mecanismos, como no tenemos todavía una cultura de entrar en estos medios, de ser responsables, de venir puntualmente, siempre hay inconvenientes, ¿no?
Entonces ese es el proceso que a veces nos toma un poco de resistencia. Entonces, por eso es importante calificar este tipo de medios, ¿sí? En la actualidad, por ejemplo, les hablo, la UNIR no califica, ¿sí? Porque ya tiene estudiantes culturizados de qué de ley tienen que entrar a sus videoconferencias, ¿sí? Entonces ya depende de la cultura donde estemos trabajando. Y esto, obviamente, actividades pueden crear la que ustedes quieran. Yo quiero un foro, yo quiero tal vez hacer una simulación. Esa simulación también tiene que estar contemplado en el anexo 1 de cálculo de horas, ¿sí? Entonces, todo eso tiene que ir empatado, ¿sí? Esto va también para los temas 2, temas 3, temas 4 y lo que venga, ¿sí? Por eso les digo, es muy extenso los que quieran planificar de toda la carrera, ¿sí? Entonces, por eso lo que les invito es solo a trabajar con una unidad, los que han trabajado a nivel de carrera. En este caso aquí ya tengo actividades evaluativas del 40%, que esto queda fijo, ¿no? Esto ya queda fijo porque es un examen presencial de las temáticas, ahí ya tienen que ver cuántas temáticas ustedes han trabajado, ¿no? Y la evaluación escrita, obviamente, ahí ustedes tienen que ver 40 preguntas, puede ser la opción múltiple, verdadero o falso, emparejar, ahí tienen que ver ustedes, ¿sí? Entonces, aquí requisito para superar, obviamente, que la ponderación debe sacar mínimo el 30%. ¿Por qué el 30%? ¿Sí? Porque en este sentido, con este 30% y lo relacionado, o sea, tengo que hacer un mix para que me llegue al 7, en otras palabras, ¿sí? Hay gente que a veces saca bien aquí el 60%, a veces saca 6, ¿no? Y aquí solo involucra el 1, el 7, con el 10%. Entonces, ahí ya depende del docente, ¿no? De cómo quiere ir un poquito manejando estas actividades. Para culminar con el ejemplo, aquí tenemos el otro, ¿no? El cálculo de las evaluaciones, ¿sí? Entonces, ¿cómo? A ver. Déjenme ver qué sucedió. Ya. Entonces, en ese sentido, aquí tenemos el PGA, que es Programas Analíticos. En este caso, tengo el anexo 3, ¿no? En el anexo 3 tengo que la semana, aquí si le ven de qué fecha, ¿sí? Aquí tengo el contenido, ¿sí? Aquí tengo qué actividades. Por ejemplo, la tarea 1, de lo que hablé anteriormente en el diseño instruccional. Si le ven, va ligado el uno, el otro y el otro, ¿sí? Pero aquí, en otras palabras, este documento que tengo aquí, y es condensado solo de las ponderaciones, ¿sí? Por ejemplo, aquí sumo 1.4 puntos. A esta tarea, en el ejemplo, le pone 0.3 puntos. Ahí tiene otra tarea que vale 0.3, una sesión de 0.2 y miren, tiene un test, ¿sí? Aquí los tests, obviamente, no es que van a calificar sobre 6 puntos, 0.6 puntos, ¿no? O sea, obviamente, el test va a ser sobre 10. Y simplemente para transformarlo ya a plataforma, eso ya se configura en Moodle para que ese 10 automáticamente se transforme ¿en qué? A 0.6 puntos, ¿sí? Eso es automático y en plataforma. Simplemente todo se va a seguir trabajando sobre 10 puntos, pero internamente esta es la planificación para hacer, ¿sí? 1.4 puntos, 1.2 puntos, ¿sí le ven? Entonces todo esto sumándome debe dar 6 puntos, ¿sí? Entonces con esos 6 puntos yo tranquilamente ya puedo ¿qué? Tener listo en otras palabras, mi rúbrica de evaluación. Con estos lineamientos ya tengo listo mi rúbrica y ya estoy dispuesto para tomar el examen, ¿no? Entonces ahorita entramos a una rondita de preguntas. Tengo exactamente 10 minutos para lo que ustedes necesiten. Más que todo yo quiero agradecerles la buena predisposición de ustedes. Yo sé que son semanas complejas donde se les ha involucrado cargas de trabajo más arduas, ¿no? Pero hay gente que se ha ido motivando con estas cargas y hay gente que se ha ido desmotivando. Entonces espero que con esta ilustración que hemos hecho les sirva de provecho para seguir haciendo. Entonces no se olviden que tenemos los grupos de WhatsApp, pregunten por ahí cualquier situación, pregunten a sus tutores, que estamos a las órdenes. De mi parte quiero agradecerles, como les digo nuevamente, por su buena predisposición. Yo me siento muy honrado, muy satisfecho con ustedes porque este proceso que lo han tomado de mejor manera. Hay gente que también sigue con la resistencia, pero como les digo, es normal. Es normal,
pero hay que ponerse en cuenta de que la universidad nos necesita, ¿no? Los estudiantes nos necesitan y tenemos que ser proactivos, o sea, ver la parte positiva de esta situación, ver la parte de que de ley tenemos que trabajar en casa, esto no se soluciona, como ven ustedes las cifras van subiendo, ¿no? Van subiendo considerablemente y esto obviamente está cada vez aislándonos más. Entonces les agradezco mucho a mi equipo de tutores que han estado con ustedes, a la parte de plataformas, de todo, ¿no? Igualmente a vicerrectorado académico, en su cabeza el doctor Miguel Naranjo Toro, que obviamente está tomando las decisiones estratégicas e ideales para que la universidad no pare, ¿no? Obviamente esto, como les digo, mientras el vicerrectorado académico está trabajando esto, también el rectorado también está trabajando en otras políticas, ¿no? Y obviamente todo se va, es un engrane, ¿no? Vicerrectorado administrativo, también la parte de administrativa. Entonces, todo esto es un engrane de que va a salir. O sea, tenemos que ser proactivos, tenemos que seguir adelante en estas circunstancias, ¿sí? Entonces, entramos en una fase de preguntas. Cualquier persona, por favor, me dice su nombre, qué tal le pareció el curso y obviamente la pregunta puntualita, ¿no? Muchas gracias. Buenas tardes, Omar. Patricia Carrasco, de Ciencias de la Salud, te saluda. ¿Cómo está? Mi pregunta concreta es la siguiente. El portafolio docente nosotros lo seguimos manejando porque dentro del portafolio nosotros ahí asignamos las notas. Allí subimos también actividades, allí subimos recursos, subimos links de las actividades pertinentes a la asignatura. Entonces, esa sería concretamente mi pregunta. Gracias. Gracias, estimada Patricia. Bueno, en la actualidad ahorita vamos a arrancar con el CIO, ¿no? Sí, el CIO obviamente es una extraordinaria plataforma, ¿sí? Engrana con todo, ¿no? Entonces se mantiene. Lo que sí les involucra esto es para que planifiquen ya directamente qué actividades. Obviamente esto ya lo tienen hecho en el sílabo, ¿no? Pero este cálculo de horas creo que sí les va a servir mucho para hacer la carga horaria para el estudiante. No se olviden que eso es la carga horaria para el estudiante. ¿Sí? Entonces seguimos trabajando con el CIU. Les hemos dado algunas herramientas que ustedes dentro del CIU pueden ser complementarias, ¿no? Complementarias o anexas al CIU. No necesariamente solo trabajar con lo que tenga el CIU, porque hay gente que dice, bueno, el CIU solo tiene foros, evaluaciones y no hay mucha interacción. Sí se le puede manejar interacción, porque puedo tranquilamente trabajar con diferentes tipos de foros de otra plataforma, con videos, pueden verlos. O sea, sí hay interacción que se puede hacer con el CIU. Entonces sí se va a trabajar. Nosotros, como unidad de educación en línea, hemos hecho un trabajo arduo en estos últimos 6 meses, ¿no? Entonces, para educación en línea, les hablo de que ya empatamos el Moodle con el sistema integrado, el CIU. O sea, ya está unido los dos. Si ustedes hacen el sílabo, automáticamente ya en la plataforma Moodle ya se crea el aula con sus recursos, ¿sí? Entonces, esto les hablo a nivel de educación en línea. Pero en la educación presencial mantenemos el CIU. Obviamente hay que decir que es una excelente plataforma y hay que seguir utilizándola, ¿sí? Un gusto. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Omar, buenas tardes. Soy Tatiana Saltos de la FICA. Tatiana, ¿cómo estás? ¿Aló? En el sentido de que todo vamos a trabajar con las unidades de trabajo. Si yo tengo mi materia dentro de la carrera, yo voy a hacer la primera unidad, cálculo de horas, la primera unidad del desarrollo instruccional y la primera unidad de este último formato que nos diste. Nada más de eso quiero aclarar porque en realidad estaba muy largo hacer todas las unidades que tenemos en asignatura. Gracias. Ya, mi estimada Tatiana, como les digo, si ustedes están trabajando a nivel de semestre, o sea, de la materia de todo el semestre es imposible, ¿no? Ahí sí de recibir críticas habladas, obviamente, porque tenemos mínimo 2 días, ¿no? Para entregar esto, entonces sí, es solo una unidad, ¿no? Hay gente que ha hecho cursitos cortos, por ejemplo, lo que les decía de 40 horas. Los que han hecho de 40 horas, obviamente, tienen que desarrollarlo todo. Entonces ya depende de su proyecto, cómo lo iniciar, ¿no? La mayoría ha trabajado con su materia de su semestre, es fundamental, ¿no? Porque un poquito ya están trabajando con la virtualización de contenidos. Entonces sí es importante eso, ¿sí? Omar, buenas tardes. Zulay Morales te saluda. Qué gusto. No te escucho muy bien, Zulay. ¿No me escuchas? Hay
No. Omar, buenas tardes. Milton Bien. Gavilanes de la FICA le saluda. Un gusto. Sí, yo tengo todavía mis dudas con lo que explicaba hace un momentito Tatiana. El asunto es que pensando en el estudiante, si tiene unas 3 o 4 materias, si planificamos conforme a las indicaciones de más o menos unas 15 horas de actividad, imagínese que ya tendría el estudiante unas 60 horas de actividad. Entonces ya estamos sobrepasando. Por eso es la inquietud que todavía tengo yo sobre cuántas horas tenemos que planificar en la tarea. A usted acaba de decir sobre, puede ser la 1, pero si planificamos sobre 40 horas y si hay algunos docentes que yo he visto que dan hasta 4 o 5 materias, esto un poco se complica, ¿no? Desde el punto de vista del estudiante que va a estar sobrecargado. Entonces, esta partecita quisiera que me aclare, Omar. Gracias. Mi estimado Milton, a ver, es concreto, ¿no? Como les digo, el trabajo autónomo debe ser más amplio. O sea, lo que tienen que involucrarle al estudiante es a que trabaje autónomamente. El número de actividades, cada uno tiene su carga horaria, ¿no? Cada docente, cada materia tiene su carga semanal. Eso tenemos que respetar, ¿sí? Pero las actividades, como dice el ingeniero Milton, para que no saturen, en otras palabras, ahí entra lo que les decía, pensar en los demás. Hay a veces docentes que mandan 3 o 4 tareas a la semana, entonces eso es obviamente a nivel virtual, eso involucra una sobrecarga de trabajo, tanto al docente como a peor al estudiante, ¿no? Porque tiene 3 de una materia, 3 de otra materia y así se sobrecarga. Entonces ustedes, por eso es el curso, para que ustedes hagan un poco de conciencia de que cuando estén trabajando virtualmente tienen que enviarle una tarea por una tarea, pero yo les hablo, si es que no es semanal, tal vez puede ser hasta quincenal, pero una materia, perdón, una tarea, pero bien, un poquito con complejidad. Entonces, ahí le involucramos a que las cargas de trabajo del estudiante al hacer sus tareas va a bajar. Si no necesariamente tengo que enviarle el inconveniente que a veces pensamos que yo tengo que enviarle la tarea de un día para el otro, ¿no? A veces tengo que generarle una tarea para toda la semana, ¿sí? Pero esa semana yo tengo que también ponerle una tarea no tan compleja, obviamente no tan, ni tampoco sencilla, ¿no? ¿Sí? Simplemente yo tengo que pensar en los demás, pensar en que el estudiante también tiene otras materias. Entonces, por ejemplo, les hablo en la unidad de educación en línea. Nosotros tenemos una tarea por unidad, les hablo, ¿sí? Por unidad les hablo. O sea, yo no les hablo ni por tema, ¿sí? Entonces, una tarea por unidad, pero es una tarea obviamente compleja, de que tiene que entregar algunos productos, pero eso obviamente le toma un tiempo para entregar esa tarea, ¿sí? Entonces, como un tipo proyecto que se le pide casi al final de la unidad, ¿sí? Entonces, algo así trabajamos nosotros. Enviar tareas seguidas, eso, como dice usted, ingeniero, es cierto. Involucramos a la sobrecarga de trabajo tanto al docente como al estudiante. No se olviden que aquí lo importante en este tipo de educación es trabajarle más en la parte autónoma, ¿sí? Mandarle a leer, mandarle a consultar, mandarle a que opine en foros, ¿sí? Ese tipo de interacciones son las más importantes. ¿Sí me escuchas? No te escuchas, Zulay. No me escuchas. Escucha, No me escuchas bien. Pues voy a chatear, ¿ya? Voy a chatear, no hay problema. Ya, listo, Zulay. Ya. A ver, una pregunta más, que ya se me acaba. Una pregunta. No sé si me escuchas. Más o menos, Mauricio. A ver, dime. Bueno, sí, ahí un poco acotando lo que decía el ingeniero Gavilanes. Para no sobrecargar a los estudiantes, las asignaturas de cada uno de nosotros no deberían trabajar como módulos aislados. Ahí más bien se debería entrar en la parte de la coordinación de la carrera. No te escucho, Mauricio. Bueno, algo que te escuché, obviamente, que está dando relacionado con el ingeniero Milton Gavilán. ¿Sí? Hay muchas estrategias, ¿no? Por ejemplo, hay otras universidades que lo están trabajando a nivel modular. ¿Sí? También le veo una buena estrategia aquí en la universidad de que se trabaje modularmente. Se compacte una materia, obviamente en unas semanas, obviamente con todo el componente académico, y se lo puede ir trabajando modularmente. Yo de mi parte también soy de
de que se trabaje modularmente, porque sí, es cierto, el nivel de carga del estudiante es muy fuerte en educación virtual. Por eso las tasas de deserción son muy altas, ¿sí? Les hablo del 52, hasta, llega hasta el 82%. Por ejemplo, la UNEMI, que ahorita está en tercer semestre, tiene una tasa del 82% de deserción. Es porque esta sobrecarga, como dicen ustedes, de tareas es muy fuerte, ¿sí? Entonces, cualquier cosita, por favor, como les digo, las cargas ya depende de ustedes, ¿sí? Yo, por ejemplo, si yo no quiero cargarle mucho al estudiante, tal vez las tareas no la hago semanalmente, lo hago cada 15 días. Entonces, si ustedes lo pueden ir comparando, las cargas de trabajo van a ser diferentes, ¿sí? Entonces, siempre hay que estar un poquito empatados con el otro docente que está impartiendo estas clases y también haciéndole conciencia de que no se debe enviar mucho trabajo, ¿no? ¿Sí? Involucrarle a la lectura, involucrarle a trabajos de interacción, sí, eso sí, siempre debe haber, porque si no hay interacción, obviamente no va a existir esta parte de virtualidad. La parte de carga, como les digo, tienen que ustedes consensuarla muy bien y pensarla. A veces nosotros, yo sé que tenemos trabajo semanal, ¿no? Trabajo semanal y tenemos horas semanales. Vuelvo y repito, eso es normal. Pero lo que les involucro es que las tareas, las actividades que se envían, tienen que enviarse con un gran tiempo de diferencia para que puedan ser desarrolladas. No pueden enviarle una tarea de un día para el otro, por ejemplo. Eso es imposible. Siempre deben haber tiempos para entrega de actividades. Por ejemplo, las sesiones presenciales también deben ser entregadas siempre, por lo general, los días viernes para cerrar todo lo que es la semana, o sea, para condensar, hacer el feedback de esta situación, ¿sí? Entonces, por cuestiones de tiempo, bueno, Mauricio, me escribes por favor por interno, las personas que quieran escribirnos con gusto. Lo que más les involucro es a que prueben este tipo de modalidad, ¿no? Yo espero que les haya gustado este curso. Me ha gustado mucho los comentarios de algunos colegas. Hay cosas que mejorar, sí, somos humanos, ¿no? También es la unidad de educación en línea. No se olviden que esto es nuevo en Ecuador. Sí, estamos también con algunas falencias que gracias a los comentarios de ustedes estamos mejorando, ¿no? Entonces, un abrazo a cada uno de ustedes. Cualquier cosita les espero por el grupo de WhatsApp. Un abrazo y un gusto haberles conocido.